Hola, muy buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el evento online Agrotech Maule 2020, encuentro que vincula las necesidades tecnológicas de las empresas agroindustriales de la región del Maule con la oferta de productos y servicios disponibles en el mercado nacional. Estamos reunidos virtualmente para compartir sobre los 5 pilares de eficiencia hídrica en agricultura, perdón, por el señor Cristian Estrada. Por favor, una vez que el redactor finalice su presentación, le pedimos realizar sus inquietudes a través del chat. Cristian es ingeniero en biotecnología, con un máster en biotecnología, fundador de Eficagua, director de la Red Chilena de Bioinsumos, director en Global Water Partnership Chile y recientemente reconocido como innovador sub-35 en el año 2019 por el MIT en Estados Unidos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Alex, por esta tremenda invitación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Así que, por favor, confírmame que anda todo ok. Ahí ya se debería ver. ¿Bien? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Cristian y hoy les vengo a compartir un poco sobre mucha investigación bajada a simple en un marco de referencia para poder pensar en eficiencia hídrica de una forma más fácil y más amigable. Así que primero los voy a dejar invitados a luego de esto ingresar a Eficagua, en donde estamos ofreciendo un autodiagnóstico gratuito de eficiencia hídrica. Y estamos entregando los resultados en 24 horas por si se animan a hacer esta pequeña evaluación. Bueno, de base, nosotros estamos en la 5ª región, así que a diferencia de ustedes, la escasez de agua nos llegó algunos años antes. Y para enfrentar una escasez, las respuestas que se ven en campo y en el mundo las hemos agrupado en 4 áreas. Una, la primera respuesta y la más común es reducir el área regada. Otra respuesta es integrar nuevas fuentes de agua, como desalación. Otra es cambiar las variedades vegetales a especies que sean más tolerantes a la falta de agua. Y finalmente, aumentar la eficiencia hídrica, que es el camino en el que estamos trabajando nosotros desde Eficagua. Todo lo que les voy a comentar viene de una compilación y una revisión gigantesca de conocimiento de universidades y centros de investigación en Europa, Asia, Oceanía, América y África. Y como pueden ver acá, también está el CITRA, que tiene unas publicaciones súper interesantes respecto de eficiencia hídrica, que hoy es parte de la organización, entiendo, dentro de la universidad. Así que, bueno, y esto fue posible porque, como decimos en ciencia, nos pudimos parar sobre hombros de gigantes, que significa pararnos encima del conocimiento previo para mirar más allá y generar nuevas conexiones y nuevos conocimientos. Así que voy a comenzar desde lo más simple, pensando en que en el público hay un montón de personas, desde público no técnico hasta personas quizás muy técnicas, con esto, que es de donde hay agua, hay vida. Y en nuestro caso, seres humanos y mamíferos, el corazón mueve el agua en nuestro cuerpo y eso nos permite vivir, pero si pensamos en plantas que no tienen corazón, bueno, entonces ¿cómo lo hace una planta para mover el agua? Y esta pregunta es fundamental porque aquí radica una parte importante de la eficiencia hídrica y los conceptos que les voy a compartir. El proceso que ya muchos de ustedes conocen de transpiración es en donde se mueve el agua desde el suelo hacia el aire, pero la planta usa cerca de un 1% de todo el agua que pasa por su cuerpo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a eficiencia? ¿Qué entendemos por eficiencia? La forma más simple que nosotros tenemos de entender eficiencia es hacer la relación entre el agua extraída y la cosecha obtenida al final, porque nos importa conseguir más cosecha por cada gota que estamos usando. Y eso lo hemos categorizado en diferentes niveles de eficiencia, en donde hablamos de baja eficiencia y alta eficiencia, entendiendo que baja eficiencia sería pasar de una producción normal a producir más con la misma agua o producir lo mismo
con menos agua. Y un segundo escenario de alta eficiencia hídrica, estamos hablando de pasar de un contexto en promedio a una condición en donde se produce más que el promedio con menos agua que el promedio. Y esto se puede medir, por ejemplo, a través de la huella de agua, que se publicó el año 2014 por Water Footprint, y luego se llevó a una normativa ISO internacional. Lo que están viendo en pantalla es una ficha que generamos en base a información publicada por INEA en Chile, comparando la huella de agua de 1 kilo de arándano producido en la cuenca del río Limarí, en la cuarta región, y en la cuenca del río Valdivia, hacia el sur. Y vemos que la diferencia es bastante grande. Pasamos de 490 en Valdivia a 835 en el Limarí, y eso tiene mucho que ver con condiciones climáticas, con manejo del agua, suelo, genética vegetal también, entre otras cosas. Así que el primer pilar que les quiero compartir tiene que ver con el tema que más se habla, que para nosotros es conducción del agua, que segmentamos en lo que pasa fuera del predio y dentro del predio, enfocado en cómo se está transportando el agua. Si nos preguntamos cómo aporta la eficiencia el transporte y pensamos en un canal o un transporte de agua sobre suelo, hay una parte que se infiltra y una parte que se evapora, así que en términos prácticos es agua que no está llegando al huerto, y es una condición que se puede mejorar. Si pudiéramos comparar entre un canal revestido y un canal que no está revestido, en un canal que no está revestido, cerca de un 40% en promedio de lo que pasa por ahí se infiltra, y por ende se pierde la disponibilidad del agua potencial, en contraste con un canal que está revestido. Y por otro lado tenemos lo que pasa dentro del predio con los sistemas de riego. Y acá tenemos un ejemplo de la eficiencia promedio de estos diferentes tipos de sistemas de riego, pasando desde 30% en riego tendido hasta 90% por goteo, en donde en general lo que no se está aprovechando por el cultivo también se está recuperando en el acuífero por la infiltración. Pero hoy hay tecnologías que han avanzado un poco más allá y que están pensando en entrega de agua subterránea, en donde, por ejemplo, las tecnologías de cinta exudante pueden llevar esto entre un 95 a un 100% de eficiencia en el sistema de riego. Entonces, si es que comparamos dos supuestos de eficiencia solamente en este pilar, entendiendo que toda el agua que extraemos la canalizamos y después la entregamos en un sistema de riego poco eficiente, tendríamos un 30% del agua que extraímos que llega al huerto versus una condición óptima donde está todo revestido o incluso entubado, y un riego que pueda ser subterráneo, donde podríamos llegar a un 100% del agua que se extrae que es entregada al huerto. Y esto en términos prácticos significa que en el primer caso, si regamos 1 hectárea, con esa misma cantidad de agua extraída, si la canalizamos bien y la conducimos correctamente, podríamos llegar a regar 3,3 hectáreas, tomando en consideración la misma cantidad de agua extraída inicial. Pero, bueno, si tenemos esto bien, y es el propio suelo el que está perdiendo muy rápido el agua, entramos al segundo pilar, que es el pilar de retención de agua en el suelo, que se influencia por la textura y por la cobertura del suelo. La textura del suelo, como ya los más técnicos saben, se compone de 3 partículas importantes, separadas por su tamaño, y las diferentes clases texturales de suelo tienen límites que varían mucho entre la capacidad de campo, que es la línea verde, que es el máximo de agua que puede acumular el suelo, y el punto de marchitez, que es el punto en donde la planta se comienza a morir por deshidratación. Y lo que tenemos entre medio es el agua disponible. Por ende, aumentar ese rango de agua disponible también es favorable, porque nos permite reducir la frecuencia de riego, dado que el suelo puede acumular más agua. Y hay un cuarto elemento que es súper importante en el suelo, que es la materia orgánica. Porque si pensamos que la arcilla, el limo y la arena retienen el agua, y lo comparamos con la materia orgánica es mucho más eficiente en retener el agua en el suelo y dejarla disponible para la planta. Así que en general, si consideramos un 5% de materia orgánica en suelo, vemos que el promedio de capacidad de retener el agua en suelo, en estos tipos de suelo entre los arenosos y los arcillosos, aumenta de forma considerable, siendo mayor el impacto en suelos arenosos.
Y por otro lado, si miramos la cobertura de suelo, este es un estudio que hicieron en China, en unos secanos, en 2013, en donde dejaron suelo descubierto, suelo con cubierta vegetal seca y suelo con plástico, y evaluaron durante 10 días cuánta agua perdía una profundidad de 2 metros de suelo. Y se dieron cuenta de que el que estaba descubierto perdió un 30%, el que tenía una cubierta vegetal perdió un 23%, o sea, un 7% menos, y la cubierta plástica perdió la mitad de agua que el suelo descubierto. Entonces el impacto de proteger el suelo tiene un efecto directo sobre el tiempo en el que se conserva el agua en el suelo. Si hacemos una comparación en un suelo franco, a capacidad de campo que no tiene materia orgánica y que no tiene cobertura, con un suelo franco que tenga 5% de materia orgánica y que tenga cobertura plástica, por ejemplo, podríamos tener el doble de tiempo que se queda un mismo riego disponible en el suelo. Y eso en la práctica significa que en el primer caso tenemos que regar 2 veces para obtener el mismo efecto de agua disponible, en comparación con el segundo caso, en donde el mismo riego es capaz de mantener el agua disponible por tanto tiempo que podemos bajar la frecuencia del riego y mantener el volumen. Pero bueno, y si estamos haciendo esas dos cosas bien, pero es la propia planta que no puede aprovechar el agua por completo, aquí entramos en el tercer pilar, que es el pilar de absorción de agua en raíces, y se segmenta en influencias o ámbitos aéreos y ámbito subterráneo. Cuando pensamos en las condiciones aéreas y pensamos en una comparación de dos plantas que están transpirando normalmente y sometemos a una a mucho calor y a otra que está en una superficie con protección, sometida a la misma temperatura, es muy probable que este efecto de protección genere efectos positivos en la transpiración y finalmente la planta puede aprovechar mejor el agua porque hay menos agua que se está perdiendo por efectos de mitigar los excesos de temperatura. Y esto se debe principalmente a lo que pasa por la apertura y cierre de los estomas, que se regula por temperatura, radiación, humedad ambiental y humedad en suelo, que es algo que pasa a nivel microscópico y quizás los técnicos conocen esto muy bien, pero aquí lo importante es entender que hay muchos factores ambientales que regulan esta apertura y mientras mayor tiempo permanezca abierto un estoma asociado a una alta temperatura, es más probable que se pierda mucha agua solamente para regular la temperatura. Y si miramos las condiciones subterráneas y comparamos una planta con una raíz normal con una planta que esté en un suelo vivo, en un suelo que tenga, por ejemplo, micorrizas, que son hongos benéficos que permiten extender la superficie de contacto con el suelo, esa planta micorrizada podría acceder a un volumen mucho mayor de agua y por ende tener un potencial hídrico bastante significativo en comparación con una planta que tenga una raíz sin todo este suelo vivo y sin micorrizas. Y esto ocurre en la rizósfera, que es un término quizás desconocido para varios, porque se usa mucho en el ámbito científico, pero es la zona en donde la raíz se encuentra con el suelo y con esa franja muy delgada, en donde conviven bacterias, hongos, actinomycetes, protozoos y una serie de microorganismos que tienen efectos positivos y también hay algunos que tienen efectos negativos, pero cuando se encuentra en buen equilibrio, permite a la planta desarrollarse mejor, ser más tolerante a la sequía y generar mejor intercambio de nutrientes. Para los que no conocen las micorrizas, aquí hay un ejemplo en donde acá en blanco vemos las esporas de micorriza y las líneas blancas indican el micelio de estas micorrizas que se extienden desde la raíz y que amplían la superficie explorada por la raíz de una planta, lo que le permite acceder a mayor cantidad de agua y mayor cantidad de nutrientes. Así que si es que pudiéramos hacer una comparación en una condición en donde tenemos radiación excesiva, temperatura excesiva,
raíces poco desarrolladas en un suelo muerto o sin micorrizas, y lo comparamos con una zona que está protegido el cultivo, en donde hay raíces bien desarrolladas, que existen micorrizas, que existe un suelo vivo. Esto es solamente referencial, podríamos tener diferencias entre potencial de absorción y aprovechamiento de agua de entre 30% en el peor caso a un 100% en el mejor caso. Y esto, en términos prácticos, implica resultados directos en cosecha, porque si tenemos por ejemplo, acá hay una foto de un cultivo de tomate con raíz sin micorriza. Esto fue un ensayo propio que hicimos hace 3 años, y a la derecha vemos una raíz que tiene micorrizas, y comparamos la cosecha potencial. La diferencia entre los dos resultados pueden ser tan drásticos como lo que sea acá. El cuarto pilar tiene que ver con la decisión de riego. Y aquí estamos considerando que en general la profundidad de la raíz es mucho más absorbente en el primer cuarto y menos absorbente en el último cuarto. Por ende, acá es fundamental entender cuándo regar y cuánto regar para que el perfil de suelo se humedezca correctamente y la planta pueda acceder tanto al agua como al oxígeno, que es importante para los procesos de intercambio. Acá hay 3 categorías principales sobre las cuales se pueden tomar decisiones de riego. Una son decisiones basadas en clima, en donde estamos mirando conceptos de evapotranspiración referencial, por ejemplo, con decisiones basadas en suelo, en donde estamos mirando a través de tacto, calicatas o sensores cómo está variando la humedad en el suelo, y decisiones basadas en planta, que son las que se obtienen directamente midiendo el vigor o midiendo el potencial hídrico. Y esto puede tener 2 extremos, porque podemos estar regando muy poco o podemos estar regando mucho, y cuando estamos regando mucho, hay algunas especies que son más susceptibles a asfixia porque les falta el oxígeno. Entonces regar pasado en algunos casos no es tan bueno, y ya sabemos que regar menos tampoco. Entonces, para llegar a este riego adecuado, mientras mayor cantidad de información se cuente para tomar esta decisión y planificación de riego, va a ser obviamente mucho mejor, aunque requiere de mucha práctica y mucha exposición a esta información, porque hay que estar cruzando todo lo que se ve con todo lo que se está leyendo por esta tecnología. Y quizás es la tecnología que se está insertando más rápido. Por lo menos en mi región, la quinta región, se está regando mucho con tecnología que mide la humedad de suelo por la condición en la que estamos. Y finalmente, si estamos haciendo estas 4 cosas bien, y es el agua la que no es la mejor para el cultivo, bueno, ahí entramos en la calidad del agua. Y la calidad del agua fue definida el año pasado, 2019, como la crisis invisible a nivel mundial, porque es algo a lo que se le da muy poca atención y está empeorando su calidad a nivel mundial, impactando directamente en la productividad agrícola. Las moléculas importantes que estamos mirando cuando hablamos de calidad de agua son las moléculas de hidrógeno, las sales y el oxígeno, porque nos dan eso, el pH, la conductividad eléctrica, que es una medida indirecta para medir sales, y el oxígeno disuelto, que sirve para que la raíz pueda hacer este intercambio y absorber los nutrientes y el agua. La importancia del pH, quizás para los técnicos esto es súper claro, pero hay personas que no tienen idea sobre cuál es el pH de su suelo o cuál es el pH de su agua. Entonces, conceptos como este son importantísimos de entender para evaluar qué tanto podría estar afectando la productividad final si mi suelo o mi agua no tiene el pH adecuado para que el metabolismo vegetal se desarrolle correctamente. La calidad respecto de la salinidad se ha definido entre varios rangos de salinidad, en donde lo que ustedes ven acá son los valores. Esto es algo técnico, pero lo importante es que acá hay 5 categorías que se han definido. Se van a encontrar con quizás varias, creo que hay 2 que son importantes, que son muy famosas, que se están usando en rangos de salinidad, pero si nos quedamos con esta referencia de 5 rangos, por ejemplo, el palto, cuando ya entra en rangos de salinidad alta, deja de ser productivo y por ende deja de ser económicamente rentable.
la lechuga es sensible en salinidad media, el olivo es muy resistente a los cambios de salinidad en el suelo, y el cerezo, por ejemplo, hay algunas publicaciones que indican que en salinidad alta ya comienza a presentar alguna sensibilidad y en salinidad muy alta deja de ser rentable producir en esa condición. ¿Y por qué aporta a la eficiencia pensar en las sales? Porque en la raíz pasa algo muy particular cuando hay más sales y cuando hay menos sales. Sucede que cuando hay pocas sales, a la raíz le cuesta muy poca energía absorberla. Pero cuando hay más sales, a la raíz le cuesta más energía absorberla, y si vamos subiendo en sales, cuesta más energía absorberla y más energía, y al final llega un punto en que está la cantidad de sal que no puede absorber el agua porque le cuesta mucha energía, y esa energía es energía que no se está usando en desarrollo, no se está usando en crecimiento, por ende, mientras menos energía le cueste a la planta absorber el agua, mayor va a ser el potencial de cosecha. Y si miramos el oxígeno, este es un parámetro que se mira muy poco. En general, el agua de canal posee alto nivel de oxígeno, pero cuando se acumula en tranques, la cantidad de oxígeno disuelto baja, y esto tiene un impacto muy grande cuando pensamos en suelos arcillosos, suelos francos arcillosos, que ya tienen poco flujo. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante pensar en el oxígeno en el agua, porque el oxígeno funciona como una moneda de cambio para que la planta pueda absorber los nutrientes y el agua. Por ende, si hay menor nivel de oxígeno, esa absorción va a ser menor y va a tener un impacto final en cosecha. Así que si pudiéramos hacer un ejemplo comparativo de un pH adecuado para el desarrollo, pero con salinidad alta y con poco oxígeno, y lo comparamos con una salinidad baja y con mucho oxígeno, podríamos tener diferencias de casi el doble de producción. Y estos son datos de publicaciones científicas, en donde, por ejemplo, si miramos solamente el efecto del oxígeno en un cultivo de frutillas en Minnesota del 2013, cerca de un 18% pudieron aumentar la cantidad, manteniendo la calidad de frutilla, solamente incrementando el oxígeno disponible en el agua de riego. Así que estos 5 pilares se simplifican en mejorar la disponibilidad del agua y aumentar la productividad del agua. Y en estos 5 ámbitos de acción existen varias tecnologías que hemos categorizado. Si están interesados en nuestro sitio web hay mucha más información, y todas estas tecnologías a su vez las hemos subdividido en grupos más pequeños, en donde hay muchos vertas en Chile. Haciendo un repaso rápido, tenemos sistemas de canalización, sistemas de regadío, mejoradores de humedad, protectores de suelo, bioestimulantes radiculares, protectores de estrés climático, infraestructuras de protección, sensores de suelo, sensores de clima, sensores de planta, ablandadores de agua, oxigenadores, correctores de sal en suelo y correctores de pH, que son solamente tecnologías que influencian este marco de los 5 pilares para tener una mejor producción con la menor cantidad de agua posible. Y como les comenté, acá al final las tecnologías las segmentamos aún más, pero lo que les mostré son las categorías de tecnología. ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tan metidos en eficiencia y queremos comunicar sobre esta visión más integral de la eficiencia? Porque en este camino de aumentar la eficiencia, lo que queremos llegar es a un nivel tal en donde generemos tal eficiencia que podamos pensar en que los ahorros se pueden usar para comenzar a regenerar las cuencas. Porque la agricultura usa tanta agua que también tiene un potencial tremendo para influenciar y afectar positivamente en los lugares en donde se encuentran, entendiendo que el primer paso es medir y comenzar a entender cómo se está usando el agua. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Cristian. Muy interesante los antecedentes que has expuesto anteriormente. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a buscar algunas preguntas acá en la plataforma. Encantado.
Bueno, aquí hay una pregunta, tenemos, Álvaro pregunta, en nuestro país, según tu percepción, ¿cuál es el porcentaje promedio de eficiencia del uso de agua? Em, Mira, esa pregunta me genera un poquito de picazón, porque cuando se habla en general de eficiencia en el uso del agua, siento que solamente se mira la conducción del agua, cómo estamos transportando el agua. Si tú le preguntas a CNR sobre eficiencia, CNR te va a decir sistema de riego tecnificado, revestir canales, y llega hasta ahí, y quizás te va a hablar algo de mejorar la calidad del agua. Entonces, la eficiencia solamente desde el punto de vista de conducción del agua, la última cifra que manejo es que está cerca de 54%, 60%, ese es el rango que manejo en Chile. Nosotros tenemos una pequeña encuesta que le hacemos a las personas que se meten a nuestro sitio web, y les preguntamos cuál crees que es la eficiencia que tiene Chile, del 1 al 5, siendo la 1 la más baja y la 5 una eficiencia muy alta, y cerca de un 30% cree que es muy baja. Ok, acá tenemos otra inquietud de Carolina. Dice, ¿tienes antecedentes sobre cuánto puede aportar a la mejora de una cuenca la eficiencia en la agricultura? Sí, sí, esa es una pregunta súper interesante, porque en estos 5 ámbitos, si tienes una cuenca que no está sobreotorgada, que no tienes derechos de aprovechamiento de agua eh, con sobreotorgamiento, como ocurre en algunas partes en la quinta región, y tienes que hay una mejor eficiencia en conducción, mejor eficiencia en retención, mejor eficiencia en absorción, mejor eficiencia en decisión y mejor eficiencia en calidad del agua. Siento que todos ganan porque de todo eso el agricultor está produciendo más por unidad de agua, y si es que está infiltrando el agua es de una calidad muy buena, entonces de infiltrarse el agua se estarían recargando acuíferos con agua de buena calidad. Pero si cambiamos el contexto y nos posicionamos en una cuenca en donde las precipitaciones van a la baja, y que eso está generando, por ejemplo, situaciones de sobreotorgamiento de derecho de aprovechamiento, el aumento en la eficiencia de conducción le hace mal a la cuenca porque se infiltra menos el agua. Entonces, revestir canales no es bueno, tecnificar el riego no es bueno, porque toda esa agua que se podría infiltrar y podría recargar los acuíferos no lo está haciendo, y con eso lo único que se genera es que los niveles de las napas sigan bajando, y con eso se acelere la sequía hidrológica, que es una de las 4 tipos de sequía. Y eso es gravísimo, y si a eso le sumamos que estamos aumentando en la eficiencia en decisión, que es regar justo lo que necesita el cultivo, menos probable es que se infiltre el agua y que recargue los acuíferos. Entonces, si aumentamos en conducción y en decisión, en una cuenca que está con sobreotorgamiento, estamos acelerando la sequía. Mientras que si mejoramos en retención, en calidad y en absorción, eso en cualquier contexto le va a hacer bien a la cuenca. Pero en una cuenca que se está secando, y en un lugar como la quinta región que se está aridizando, eficiencia en conducción y en decisión no le hacen bien a nivel de cuenca. Perfecto. Bueno, y la última pregunta de mi parte en realidad, que quería si nos pudiesen contar un poco en qué consiste la evaluación gratuita que tienen ustedes en Eficagua, o sea, a grandes rasgos, de qué es lo que preguntan, qué es lo que se ve dentro de esa evaluación. Ajá. Eso es un formulario en donde hacemos varias preguntas sobre el sistema de riego, sobre cómo se toma la decisión, sobre el suelo, la textura del suelo, la calidad del agua, de forma muy referencial. Son solamente preguntas que se pueden responder como en 5 minutos, y de vuelta te entregamos un reporte de una página en donde te damos un puntaje que indica la brecha o lo que te queda por seguir mejorando en ese pilar.
Entonces pasamos por estos 5 pilares y te indicamos con un puntaje, como te ponemos nota, en base a lo que respondes, para que puedas tener una idea de qué puedes seguir mejorando respecto de lo que respondiste. Oye, tenemos una última pregunta acá que apareció. Arnoldo, me parece. En plantas, hay un término vinculado al uso eficiente del agua, WUE, por su sigla en inglés, ¿cierto? ¿Dentro de los planos de eficiencia se contempla esta variable o no es tan relevante? Nosotros sí la consideramos porque para nosotros está en el pilar de absorción, la Water Use Efficiency. Efectivamente es un concepto muy técnico que se mide a nivel científico y se mira la planta, en cómo se convierte el agua en biomasa, que para mí es súper necesario porque ahí está realmente la eficiencia, la forma en que la planta convierte el agua en biomasa, porque queríamos aumentar la relación de gota por cosecha. Y si bien nosotros la usamos, siento que no está extendida a nivel político o a nivel de las instituciones que se vinculan con la agricultura como CNR, INDAP. Creo que es un concepto que no está siendo muy utilizado si es que es conocido. Perfecto. Creo que no tenemos más consultas dentro del chat, así que, bueno, primero que todo agradecerte, ¿cierto?, la presentación y, bueno, dejar al público invitado, ¿cierto?, ya que Figagua es uno de los 36 stands, ¿cierto?, de proveedores tecnológicos que pueden visitar en la sala de exhibición. Los invitamos a conocerla también y seguir trabajando en el ciclo de charlas en ambas salas. Nuestro siguiente expositor es Patricio González en esta sala, con el análisis del pasado, presente y futuro de la mega sequía en Chile. Ideas, ¿cierto?, para mitigar y adaptarse. Muchas gracias, Cristian, y los dejamos invitados, ¿cierto?, para la siguiente charla. ¿Ya?